buenos días todavía. Agradezco la oportunidad de poderme encontrar junto a ustedes, como les expresaba Jonathan hace unos minutos, en este compartir de ideas, compartir de experiencias, que es también un compartir de la vida misma, ¿no? de nuestra forma, de la forma natural o de la forma elaborada en la cual cada uno de nosotros se deja traspasar por las experiencias y logra elaborar su propio mundo, ¿no? Un mundo para otros. La siguiente propuesta, la siguiente ponencia forma parte del trabajo que vengo adelantando en la maestría en Filosofía Latinoamericana en la Universidad Santo Tomás de Aquino. Yo soy estudiante de esta maestría de segundo semestre. El tema que he elegido bajo la orientación del profesor Damián Pachón Soto es la ontología del trabajo vivo en Carlos Marx y su desarrollo en la categoría de víctima en la obra de Enrique Dussel. Entonces, en el presente esfuerzo, intento filosófico, trato de presentar desde la perspectiva de la explotación de las víctimas en Latinoamérica cómo podría desarrollarse esa propuesta ontológica. El desconocimiento del ser, aportes a una ontología desde el fenómeno de la explotación de las víctimas en América Latina. Introducción. Durante años y años cosechamos la muerte de los nuestros en los campos. Nuestros hijos morían por una fuerza que desconocíamos. Nuestros hombres y mujeres caminaban en la larga noche de la ignorancia que una sombra tendía sobre nuestros pasos. Nuestros pueblos caminaban sin verdad ni entendimiento. Iban nuestros pasos sin destino. Solo vivíamos y moríamos. Y aprendimos en sus palabras que la larga noche de dolor de nuestras gentes venía de las manos y de las palabras de los poderosos, que nuestra miseria era riqueza para unos cuantos, que sobre los huesos y el polvo de nuestros antepasados y de nuestros hijos se construyó una casa para los poderosos, y que en esa casa no podía entrar nuestro paso, y que la abundancia de su mesa se llenaba con el vacío de nuestros estómagos, y que sus hijos eran paridos por nuestra pobreza, y que la fuerza de sus techos y paredes se levantaba sobre la fragilidad de nuestros cuerpos, y que la salud que llenaba sus espacios venía de la muerte nuestra, y que la sabiduría que ahí vivía de nuestra ignorancia se nutría, que la paz que la cobijaba era guerra para nuestras gentes. Del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el día martes 22 de febrero de 1994. El aparecer de las cosas desde el momento en que se afirmó la producción de bienes y servicios como medio para la reproducción de la vida humana, se ha constituido en el paradigma a seguir según la dinámica de las cosas que aparecen y desaparecen. Ellas representan las formas en que su contenido se manifiesta y protegidas por una fuerza que las reconoce haciéndose parte de ellas, gran número de seres humanos pretenden su identidad al amparo de sus producciones y del uso que de ellas se hace. Así, el asombro ante los efectos sensibles de lo que se ha tomado como parte nuestra a la vez tiende un velo de oscuridad difícil de superar. El exterior, en el que tiene lugar el aparecer de nuestras manos, presenta de manera absoluta la imagen en la que se reconoce como productor, sin advertir su situación como producto de aquello otro que actúa a través de él. Mera imagen primaria que se entrega como dato con contenido siempre carente de sí, en el que aún así se exige al productor la entrega de todas sus posibilidades. Es aquel que se agota en lo que no le pertenece. Su uso como realidad efímera en la que se encuentra siendo en todo,
presenta que aquel producto que no le pertenece y no le corresponde se dirige hacia formas en las que habita solo de manera transitoria, creando una ilusión de permanencia, como si se tratara de su hogar. Las cosas que han sido dadas y que desde el principio de su intelección habían sido aprehendidas como mundo advertido en su dimensión de exterioridad, presentan al revelarse y actualizarse como lo real una doble condición. Primero, su sensibilidad los representa dotados de condiciones espaciotemporales, en las que son de manera continua, es decir, están siendo. Es una categoría que luego, en segundo momento, abordaremos desde la perspectiva de Rodolfo Kusch y del profesor Juan Cepeda, profesor de Ontología Latinoamericana en la Universidad Santo Tomás. Segundo, el ser sentido lo representa como lo dado. El primero de los enunciados es el lugar en el que la presente reflexión, de la que estamos hablando, desarrollará su intención, y es esta que en su estado natural de presentación las cosas no muestran su realidad de verdad, y que en una presentación ficticia de las mismas, tal pretensión se convierte en presentar su no verdad como su ser absoluto. Primero, el ser encubierto. Se ha dicho de manera introductoria que el encuentro con un primer momento de la exterioridad, de lo dado como producto de una fuerza productora que se encuentra tras la imagen de quien la produce, presenta su no verdad como su ser. Este presentarse primero como diferente de su origen fue advertido por Marx en la sociedad decimonónica a la que pertenecía, al comprender que en las relaciones laborales de la misma se daba por doquier la explotación de miles de trabajadores azotados por el afán de productividad en las fábricas, concentrados en la reproducción de interminables procesos de producción. Ellas y ellos contemplaban impotentes la transformación de su ser, exteriorizado y cosificado en los objetos nacidos de sus manos por la violencia de un ser otro, que desaparecía no solamente su existencia corpórea o su humanidad en cuanto les privaba de las condiciones necesarias para seguir sosteniendo su vida física, sino que por su intermedio asumía como vertimiento, enajenación, la totalidad de su ser, su esencialidad, el presupuesto de su puesta en escena en el mundo de la vida, que al ser diferente, en términos de música, que al ser diferente en su contenido, le lleva al conflicto dicotómico ser-cosa, en el cual se privilegia la afirmación estática, óntica del segundo, desde la afirmación de la negación que subvierte al primero. Pero es desde el extrañamiento ante la situación a la que se ve subordinado su paso por la existencia, que encuentra el sometido que la no coincidencia aspira siempre a ser superada. Su condición enajenada acusa siempre la necesidad de reencontrarse consigo misma en la interioridad de su origen, que no es un lugar abstracto puramente, conceptual, esencialmente, sino que tiene realización a través de un movimiento histórico dialéctico, práctico, en el que el contenido se aloja en la forma, separado por la señalada negación de su ser, retorna siempre para reencontrarse consigo mismo en el devenir. Al respecto, las palabras del profesor Damián Pachón, docente de la Universidad Santo Tomás. La verdad de una cosa se comprueba comparando el concepto elaborado de ella con la cosa misma, para ver si ese concepto corresponde. Está hecho según la estructura, es decir, la forma y la esencia de la cosa. Por lo tanto,
Es en la práctica como demuestro la verdad de una teoría. Y es ahí cuando el concepto nos sirve de guía, de luz para dirigir la práctica, para ejecutarla. Si no resulta, algo anda mal. Luego debo iniciar de nuevo. Por eso la teoría debe tener un poder sobre lo real. En esto consiste la terrenalidad del pensamiento, sostiene Marx. Volver a establecer el vínculo sustancial con lo que es imprime desde la perspectiva del devenir que ha sido referida una exigencia particular a esta acción, a saber, reconocer el camino que éste ha recorrido, por el que viene siendo, en el que ha estado y en el que está, en el ahora de su situación. Solo de esta manera el devenir opera correctamente, manteniéndose resguardado frente a la pretensión de limitar su contenido a su estructura, o de hacer pasar por su esencia el producto de un choque entre opuestos conceptuales que en un sistema se superan indefinidamente. Ahora, si la superación de las estructuras lógicas y nociológicas nos viene dada por la referencia a la praxis que de ellas emerge como contenido y movimiento que se renuevan constantemente, es necesario preguntarse: ¿qué es lo contenido en el dato que se presenta? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Se reconocen en lo representado la identidad entre la realidad y lo real en el sentido formulado? Inicialmente, el concepto que llega hasta nosotros como producto de la experiencia que lo hace en calidad de representación, todavía no es para la conciencia aquella claridad de la afirmación o de la negación que se anuncian al llegar hasta el sujeto, pues se refiere únicamente al yo, pero como integrante de una ficción que ninguna relación mantienen con este aquí y este ahora, con la temporalidad en la que se desenvuelve su acontecer, opacada por el desconocimiento al que es sometida por el otro yo, que la altera en su esencia, presentándola como desaparecida o como ausente. Su naturaleza ha sido transformada en su forma, en su contenido, y el opacamiento que la oculta, además de impedir su autorreconocimiento, la aleja de su movimiento, imponiéndole una estructura anómala que definitivamente no es la suya. Segundo, desarrollo histórico del contenido, de reconocimiento, desaparición y sustitución. La naturaleza transformada por el accionar exterior a ella, a la realidad, en que se fundamentan el cambio de posición que le ha sido asignada, a saber, por un contenido que se presenta como contradicción de su estado original, es en el que ha comenzado a ser, y advierte que lo que ha sido, por oposición, síntesis como desarrollo y superación, en la cual la negación de dicho principio o el oponerse a negarlo no solamente lo afirma, sino que lo afirma de una manera original, en cierto sentido bien real, abstrayente y purificante, nos hace pensar en lo siguiente: espacio y tiempo se funden en una historia como momentos determinados y determinantes del desarrollo que permiten al ser que está siendo y a sus características emerger desde un punto fijo, como si se tratara de una secuencia que espera tras bambalinas el momento justo para vaciarse de su contenido. Es la historia un no continuo de la experiencia que plantea a quienes de ella participan la tarea de apoderarse del cambio mismo para descubrirle su secreto, para seguirle el proyecto, para desentrañarle un sentido que no se revela al exterior, un sentido que ha de ser robado como robo audaz y más trascendental que el de Prometeo, como praxis en la que intervienen las distintas formas en las que se está haciendo, el sentido que espera ser desentrañado, arrancado los movimientos de la historia, se encuentra inscrito en este caso en el mundo comprendido de objetos que son para el hombre un lugar en el cual habitar.
su casa o su morada, no solo cosas, sino compuestos y horizontes de sentido que deben ser conocidos y experimentados para que sigan en sí contenidos con neutralidad ontológica, desde la cual a posteriori es posible su objetivación, cosificación y reconocimiento en un yo, en un nosotros dentro del mundo. Una extraña síntesis se presenta en la historia de nuestro continente. 1492 marca el inicio de una tensión entre el contenido que venía siendo en un sentido originario y la nueva forma que lo asume al someterlo como momento hacia una síntesis. En el primero se expresa la afirmación del ser que se contiene en la vida y en la existencia, no de manera estática. Su presentarse en lo expresado es acontecer real en una historia no dependiente de estructuras logocategoriales, en las que prima el orden aplicado a su resultado. En palabras del profesor Juan Cepeda, lo que es ser se comprende no como concepto abstracto, lógico y puramente racional, según algunas corrientes filosóficas tradicionales del occidente, sino como un acontecimiento dinámico, como un evento íntegro en el que se da en el mundo viviente en el que también estamos siendo, ser sentiente y no ser como categoría compleja que abstrae fruto de procesos meramente racionales propios supuestamente de un pensamiento superior al que también constantemente otras lenguas no podrían imitar. Y es en virtud de un pensamiento superior, síntesis de un hacer superior, que la nueva perspectiva asumirá al ser como lo dado, en cuanto que ya es. Así, la posibilidad sucumbe ante el acabamiento. Tercero, la enajenación y el trabajo vivo. En las cosas que aparecen como dadas y producidas, donde aquella otra conciencia se manifiesta absorbente y abarcadora, cuanto más subsume en sí lo exterior a ella, más desconoce a lo otro y naturaliza el medio artificial con el cual asume para sí todo aquello que se presenta como realidad de verdad, en su desarrollo sensible o evidente, como abstracción de lo inteligible. Por su medio se transforma en algo artificial, montado según el proyecto de perturbar y trastocar. Y en dicha transformación, donde aparece el equilibrio sustancial de lo que había sido cambiado, su devenir solo transita por la vía de lo posible como acabamiento, pues el producto manifiesta la presencia de su determinación, que es la de objeto subjetivado, erigido como propietario de otros sujetos que son objetivados y que en su condición de poseídos también son expropiados. Se presentan nuevamente dos problemas que han sido mencionados de manera previa. Primero, la subjetivación de las cosas como dadas o de los objetos como producidos. Segundo, la objetivación que cosifica al productor, llamado en adelante individuo o comunidad. 3.1. Subjetivación de las cosas como dadas o de los objetos como producidos. No se trata de un momento meramente dialéctico nociológico, que ya se ha abordado, y sí, esta es una palabra que aborda un pensador latinoamericano bastante desconocido en nuestras aulas y que bien valdría la pena recobrar, mencionar y estudiar, el profesor Juan David García Vaca en su Metafísica Naturalizada. Y sí del trocat, un término bien importante, que acontece en el cambio ocurrido al dotar ficticiamente lo presentado o lo producido con una esencia que no le corresponde, haciendo de ello el símbolo en que se expresa un contenido diferente al representado,